Voy a contarte algo que me tomó 35 años y más de 2.000 clientes entender del todo. La mayoría de las personas se empobrecen después de jubilarse. No de inmediato, no de forma dramática, en silencio, mes a mes, año a año. La brecha entre lo que tienen y lo que necesitan crece, hasta que un día descubren que ya no pueden cerrarla. He visto esto pasarle a personas brillantes, cuidadosas, trabajadoras. Personas que hicieron lo que se supone que debían hacer. Personas que ahorraron. Personas que creyeron que habían hecho suficiente. Y la verdad que voy a compartirte ahora no es cómoda. Pero he pasado demasiados años viendo a personas escuchar la versión cómoda y caminar directo hacia el desastre. Mereces la versión que ojalá mis clientes fallidos hubieran escuchado a tiempo. Soy el doctor Arturo Mendoza. Pasé 35 años como economista especializado en planeación para el retiro. Tengo posgrados de instituciones que abren puertas. Publiqué análisis sobre sostenibilidad de sistemas pensionarios que mis colegas citaron en sus trabajos. Di conferencias frente a auditorios llenos de profesionales del sector financiero. Y a lo largo de mi carrera, asesoré personalmente a más de 2.000 personas sobre cómo construir, proteger y sostener su patrimonio durante el retiro. Mis colegas me llamaban el arquitecto del retiro. Construí mi propio retiro exactamente como le indicaba a cada cliente construir el suyo. Seguí mis propias reglas. Tengo 70 años. Mi retiro es sólido. Mi dinero está estructurado. Mi salud está atendida. Duermo tranquilo. Pero esto es lo que no me deja descansar del todo. De las 2.000 personas que asesoré, solo el 3%, se hizo más rica después de los 65 años. El 97% restante o se mantuvo unos años antes de comenzar el declive, o perdió terreno casi de inmediato. Algunos lo perdieron todo, y la mayoría de los que fallaron no eran irresponsables. Eran médicos, maestros, comerciantes, ingenieros. Tenían su afore, cotizaban al IMSS. Habían hecho lo que se les dijo que hicieran. Y aún así no fue suficiente. Porque acumular dinero para el retiro y saber administrar ese dinero durante el retiro son dos habilidades completamente distintas. Casi nadie te lo dice. Y ese silencio le ha costado a personas que yo quería y respetaba todo lo que construyeron en décadas de trabajo. Quédate conmigo. Lo que estoy a punto de contarte es exactamente la conversación que me hubiera gustado obligar a cada uno de ellos a escuchar antes de que fuera demasiado tarde. Mira, en México la conversación sobre el retiro tiene una complejidad particular. No solo porque el sistema es complicado, aunque lo es, sino porque existe una creencia profundamente arraigada que yo llamo la ilusión de la cobertura formal. La idea de que si cotizaste al IMSS y tienes una afore, estás cubierto. No estás cubierto. Estás protegido contra la indigencia total. Eso es muy diferente. El sistema de afore nació con la reforma al IMSS de 1997. Antes de esa fecha el esquema era de reparto. El gobierno calculaba tu pensión según tus años cotizados y tu salario promedio, y te la pagaba hasta que murieras. A partir del 97 el modelo cambió. Cada trabajador tiene una cuenta individual donde se deposita el 6.5% de su salario entre el patrón, el trabajador y el gobierno. Tú eres el dueño de ese dinero, pero también eres el único responsable de que sea suficiente, y en la mayoría de los casos no lo es. Lo sé porque lo he calculado miles de veces. He visto los estados de cuenta. He sentado a las personas frente a mí y les he mostrado los números con proyecciones reales. Una persona que gana 12,000 pesos al mes durante 40 años, cotizando de forma continua, podría llegar al retiro con una afore de entre 800,000 y 1.200.000 pesos, dependiendo del rendimiento. Suena bien, hasta que lo divides entre 20 años de retiro. Eso es entre 3.300 y 5.000 pesos mensuales, sin contar la inflación, sin contar los gastos médicos, sin contar ninguna emergencia. Y eso es para alguien que cotizó de forma continua e ininterrumpida durante 40 años. ¿Cuántas personas conoces que hayan hecho eso? La economía informal en México absorbe casi al 55% de la población activa.
Eso significa millones de personas que llegan a los 65 sin los 1.250 periodos de cotización que se requieren para acceder a la pensión garantizada del IMSS, que hoy equivale a poco más de un salario mínimo. He visto ese patrón tantas veces que ya lo reconozco antes de que la persona abra la boca. Déjame contarte de un hombre al que voy a llamar Don Ernesto. 63 años, originario de Guadalajara. Había trabajado 28 años como supervisor de logística en una empresa manufacturera formal, con IMSS, con Afore, con todo en regla. Pero a los 51 lo liquidaron durante una reestructura corporativa y pasó 4 años haciendo trabajos por cuenta propia, cobrando en efectivo, sin cotizar al sistema. Luego consiguió otro empleo formal, pero el tiempo ya no le alcanzó para completar los años que le faltaban. Cuando llegó a mi oficina, tenía 2 años para el retiro y estaba convencido de que su Afore y la pensión del IMSS lo iban a cubrir cómodamente. Me senté con él y le mostré los números. Don Ernesto tenía 387.000 pesos en su Afore. Su periodo efectivo de cotización era de 22 años, suficiente para la pensión garantizada, pero no para mucho más. Su pensión estimada del IMSS, 4.200 pesos mensuales. Su Afore convertida en renta vitalicia agregaría aproximadamente 1.700 pesos más. Total aproximado, 5.900 pesos al mes. Su gasto mensual actual era de 14.500 pesos. La brecha entre lo que tendría y lo que necesitaba era de más de 8.000 pesos al mes. Todos los meses, para el resto de su vida. Don Ernesto no era un hombre imprudente. Era exactamente el tipo de persona que cree haber hecho las cosas bien porque trabajó en el sector formal y cotizó al sistema. Y ese es el engaño más cruel de la planeación del retiro en México. Confundir haber participado en el sistema con tener suficiente para vivir dignamente. Son cosas distintas. Le pregunté si tenía ahorros adicionales fuera de la Afore. Me dijo que sí. Una casa en Guadalajara, ya pagada, y un terreno en las afueras heredado de su padre. Me dijo que siempre pensó que el terreno era su plan B, que si las cosas se complicaban, lo vendería y listo. Fíjate bien en esto, porque es el segundo error más frecuente que he documentado y aparece en cerca del 70% de los casos que atendí en México. El bien inmueble como plan de retiro es una trampa. No porque los bienes raíces no tengan valor, lo tienen, sino porque tienen 3 problemas fundamentales para el retiro. Son ilíquidos, tienen costos de mantenimiento y su valor real raramente es tan alto como el dueño imagina. Don Ernesto calculaba que su terreno valía entre 800.000 y 1.000.000 de pesos. Le pedí que lo evaluara formalmente. La tasación llegó a 430.000 pesos. No era una zona de alto crecimiento. Era un terreno ejidal con problemas de escrituración que habían acompañado la propiedad desde que su padre la heredó. Venderlo iba a requerir meses de trámites, un abogado especializado y tiempo que don Ernesto no tenía. Y mientras tanto, su hija mayor, que vivía con su esposo y 2 hijos en la casa de Guadalajara, dependía de esa propiedad para tener dónde vivir. Te voy a contar algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta. En México, el plan de retiro informal de la mayoría de las familias es la familia misma. El esquema tácito de que cuando los padres lleguen a cierta edad, los hijos responderán. Ese esquema funciona hasta que deja de funcionar. Hasta que los hijos tienen sus propias hipotecas, sus propias deudas, sus propias crisis. Don Ernesto nunca lo dijo explícitamente, pero estaba en su mente. Si todo fallaba, su hija lo apoyaría. Yo lo escuché pensar eso, y pensé algo que no le dije en ese momento. Don Ernesto, su hija tiene 2 hijos y gana 18.000 pesos. Ella no puede sostenerlo, y si usted lo supiera de verdad, no querría que lo intentara. Cuando le mostré a don Ernesto el escenario completo, los números reales, la brecha real, el valor real del terreno, hubo un silencio largo en mi oficina. Es un silencio que conozco bien,
Es el silencio de alguien que acaba de ver la diferencia entre la historia que se había contado durante 20 años y la realidad que tiene enfrente. No es pánico, es algo más tranquilo y más pesado que el pánico. Después del silencio, me preguntó lo que casi todos me preguntan en ese momento. ¿Y ahora qué hago, doctor? Le presenté 3 opciones concretas y urgentes. La primera, la modalidad 40 del IMSS. Si cotizaba voluntariamente bajo este esquema durante los 2 años siguientes, con un salario base de cotización suficientemente alto dentro de los topes permitidos, podría aumentar el monto de su pensión mensual de forma significativa. El costo era real. Requería un pago mensual voluntario que representaba un sacrificio financiero inmediato, pero el retorno actuarial era sólido y cuantificable. La segunda, una aportación voluntaria acelerada a su Afore. En los últimos años, antes del retiro, las aportaciones voluntarias tienen un impacto desproporcionado porque entran directamente a la cuenta con comisiones mínimas. 2 años de aportaciones voluntarias disciplinadas podían agregar entre 80.000 y 120.000 pesos a su saldo final, lo que se traduce en mayor renta vitalicia mensual. La tercera, vender el terreno ahora, con tiempo suficiente para encontrar un comprador que pagara un precio justo e invertir ese capital en un instrumento de renta fija o en una cuenta de ahorro con rendimiento garantizado. No era glamoroso, pero era dinero real generando ingreso real en lugar de un activo ilíquido atado a trámites y conflictos. Don Ernesto escuchó todo, tomó notas. Y después hizo algo que lamentablemente he visto demasiadas veces a lo largo de 35 años. Consultó con su cuñado que tenía más experiencia en inversiones, pensó en ello durante semanas y al final implementó solo una de las 3 recomendaciones. No la modalidad 40, que era la más importante. No la venta del terreno, que era la más urgente. Hizo las aportaciones voluntarias a la Afore, solo eso. 2 años después se retiró con aproximadamente 7.200 pesos mensuales de ingresos totales. Mejor que los 5.900 originales, las aportaciones ayudaron algo, pero muy por debajo de los 11 o 12.000 que hubieran sido posibles si hubiera actuado con la urgencia que la situación exigía. Sé cómo le va hoy. Su hija lo apoya, igual que en algún lugar siempre supo que pasaría. La diferencia son 4 o 5.000 pesos al mes que la vida le pide y que no llegan de ningún otro lado. Eso es lo que cuesta una decisión postergada. No una catástrofe dramática, una erosión silenciosa, todos los meses. Ahora te voy a decir lo que necesitas hacer, no lo que podrías considerar, no lo que sería buena idea pensar en algún momento. Lo que necesitas hacer, si tienes entre 50 y 70 años y quieres ser parte de ese 3%. Primero, consulta ahora mismo tu número real de semanas cotizadas en el portal del IMSS. No el que crees que tienes, el real. Solicita tu constancia de semanas cotizadas y verifica que los periodos estén correctamente registrados. He visto clientes que cotizaron durante años y tienen periodos sin registrar por errores administrativos de sus empleadores anteriores. Corregirlos es posible, pero requiere tiempo y documentación. No lo dejes para el último año. Segundo, si te faltan semanas para completar las 1.250 que requiere la pensión garantizada, investiga la modalidad 40 ahora. Este esquema te permite cotizar voluntariamente al IMSS, con un salario base que tú eliges dentro de los topes permitidos. El impacto sobre tu pensión mensual puede ser muy significativo. Pero existe un punto de no retorno. Si no te inscribes dentro de cierto plazo a partir de tu última baja del IMSS, pierdes el acceso para siempre. No esperes. Tercero, las aportaciones voluntarias a tu Afore son una herramienta real y profundamente subutilizada en México. Si estás en los últimos 10 años antes de tu retiro, cada peso adicional que ingresa en forma de aportación voluntaria trabaja con mayor eficiencia que las aportaciones ordinarias. La diferencia en el saldo final puede ser de decenas o cientos de miles de pesos. Pregunta directamente a tu Afore cuáles son las opciones disponibles para ti. Cuarto, no conviertas un bien inmueble en tu único plan.
Los bienes raíces pueden ser parte de un patrimonio sólido, pero son ilíquidos y tienen costos que no siempre se ven. Un plan de retiro que funciona necesita al menos una fuente de ingreso recurrente y predecible. Identifica cuál es esa fuente en tu caso y construye sobre ella. Quinto, habla con tu familia sobre tu situación financiera real, no como una expectativa tácita, sino como una conversación explícita. Que quienes podrían verse involucrados en tu bienestar económico sepan exactamente con qué cuentas y con qué no. La familia como red de apoyo funciona mucho mejor cuando es consciente y deliberada, no cuando es una suposición que nadie ha puesto sobre la mesa. Sigo haciendo esto a los 70 porque recuerdo la cara de don Ernesto en ese silencio largo. Porque tengo una lista mental, un archivo de personas trabajadoras, responsables, que dieron lo mejor de sí dentro de sus posibilidades, que llegaron al retiro con menos de lo que necesitaban. No por irresponsabilidad, por falta de información en el momento correcto. El 3% que se hizo más rico después de los 65 no tuvo suerte especial, tuvo estrategia, tuvo información a tiempo y la disposición de actuar sobre ella. Ese puede ser tu caso, pero solo si actúas ahora, antes de que el tiempo que tienes se convierta en el tiempo que ya no tienes.